nuestro Dios es Rey? Levanten su mano para cuántos nuestro Dios es Rey. Es importante, tome asiento por favor. Es importante que hagamos nuestras los cantos, que no sea solamente algo que externamos sin que sea una realidad. Tener al Señor como nuestro Rey, bueno, pues no sé si tú sepas de alguien mejor que Él para ser tu Rey en esta vida y por la eternidad. Dice amén, porque es un Rey eterno, es el Rey del universo. Jesucristo es el Rey del universo, creador de todo lo que tus ojos y los míos ven. Y Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Sí? Así que, hermanos, hemos cantado una verdad muy hermosa. Un testimonio rápido de oraciones contestadas. ¿Sí quiere escuchar un testimonio de oración contestada? Pues hace años, en algún momento de mi carrera cristiana, le dije: Señor, yo te pido que lo mejor de mi ministerio esté adelante y no haya quedado atrás, y lo mejor de mi relación contigo esté por delante y no haya quedado atrás. Esas fueron mis oraciones que he mantenido ante el trono de la gracia por algún tiempo. Y lo que estamos viviendo ahora, lo que estoy viviendo como persona, como hijo de Dios y como pastor, Dios ha cumplido esas peticiones. Mi relación con Dios es muy diferente a hace años. Muy diferente. Muy diferente. Y cuando digo muy diferente, es que es muy diferente. Y mi ministerio pastoral también es muy diferente. De cómo comencé a cómo están las cosas ahora, es muy diferente. Fíjese que esos eran mis dos testimonios. Como pastor y obreros, nos hemos dado a la tarea desde el mes de octubre de estar buscando al Señor todas las semanas, de martes a viernes. Y hemos estado aquí y con el Señor, pues a veces le cantamos, lo adoramos, hablamos en lenguas, cantamos en lenguas, los exaltamos con las gargantas, leemos pasajes bíblicos, y Dios ha soltado mucha revelación. Tal es el caso del día de hoy, porque en la semana le preguntamos: ¿qué quieres hacer tú el próximo domingo? Antes yo no le preguntaba al Señor exactamente así: ¿qué quieres hacer? Si no es mi comunión con Dios, pues Señor, ¿qué debo de enseñar? Y ahí estaba yo, pero así tal cual, no. Y lo hacía yo solito. Ahora ya no lo hago solo. Lo hacía yo con mis dones. Ahora ya no son solamente mis dones, son los dones que los obreros tienen juntamente con los míos. Y entonces el Señor comienza a dar, y nos toca a nosotros el tratar de entender cómo lo da. Porque una vez le preguntaba uno de los obreros, le decía al Señor, uno de los obreros, al Espíritu Santo: Señor, ¿por qué eres un poco complicado? ¿Por qué no das las cosas así con más claridad? Y la respuesta que le dio es: porque yo no soy de este mundo. Bueno, tal vez no con ese tono que yo le estoy diciendo, ¿no? No soy de este mundo, porque nosotros queremos enmarcarlo en nuestro mundo. Yo no soy de este mundo. Entonces, en esta ocasión,
en nuestra búsqueda hubo una visión, quiero comenzar con eso. Una visión donde se veía un cuerpo de agua grande. Y este cuerpo de agua tenía lama. Había un poquito de pasto en las orillas y los peces de ese cuerpo de agua estaban muriendo. Porque usted sabe que lama habla de un agua echada a perder. Por eso se hace la lama. Y entonces en esa visión veía eso era lo primero. Después veía un brazo divino que venía de arriba y se metía en el agua y hacía así, haciendo un surco o un canal que lo conectaba con el océano. Y entonces el agua del océano comenzaba a penetrar en ese cuerpo de agua y comenzaba a renovar el agua estancada, el agua que se estaba echando a perder, y que la vida que estaba en ese estanque o ese cuerpo de agua estaba muriendo. Y entonces comenzaba el agua del océano a entrar y circular y circular y circular, y se iba limpiando el agua y se iba cambiando la escena, y de haber poquito pasto había mucho pasto, y los peces que estaban allí comenzaban a recuperarse y a reproducirse, y entonces en las orillas de ese cuerpo de agua comenzaban a surgir árboles, y surgían y surgían y surgían y surgían y daban fruto. Y entonces nos quedamos pensando, bueno, ¿y esto qué? Entendimos que ese cuerpo de agua representaba la iglesia, nuestra iglesia, en donde sí había vida, pero también había muerte. ¿Sabes cuál es la muerte de la iglesia? La religiosidad. La religiosidad. La religiosidad, eso mata al espíritu, la vida del espíritu. Entonces el Señor comenzaba a limpiar. Entonces dijimos, bueno, pues ese cuerpo de agua es la iglesia, somos nosotros. Es lo que ha estado haciendo el Espíritu Santo con nosotros. Ha estado penetrando en nuestro cuerpo de agua y nos está limpiándonos. ¿Por qué? Porque hay algo que está mal. ¿Y por qué más? Porque hay algo que Dios quiere cambiar. ¿No das gracias a Dios? ¿No das gracias a Dios que no nos deja en nuestra condición, sino que viene con el deseo de restaurar, de restituir las cosas que están mal? Y tú y yo tenemos que meternos en ese mover, no resistirlo, ni criticarlo, ni estar señalando, meternos en ese mover del Espíritu Santo, que es lo que ha estado sucediendo. El énfasis que Dios ha hecho, cuando ustedes vienen acá, vienen a adorarme, se trata de mí, no de ti. En tu comunión conmigo, yo te voy a sanar y te voy a ayudar y te voy a ayudar a arreglar tus problemas. Pero ven y entrégate. No vengas así como un costal abierto. Dame todo lo que quieras, Señor. Bueno, eso no dice Él, no, esto yo se lo digo a usted. Yo se lo digo a usted. Ven a dar. ¿Y qué es lo que Dios espera? Adoración. Como Él lo entiende, como está en su palabra. Postración. Postración. Como Él lo entiende. Y entonces seguimos en esa búsqueda ese día, y entonces nos daba dos palabras: robo y suicidio. Oye, ¿cómo que robo y suicidio? ¿A quién le están robando? ¿A quién se va a matar? Pues comenzamos a preguntarnos, ¿no? Robo y suicidio.
Y entonces caímos en cuenta que en la Biblia habla de un tipo de robo. Eso está en Malaquías 3, 6 al 10. Si gustas, por favor, Malaquías 3, 6 al 10. Con un grupo con el que me estoy reuniendo los viernes, los lunes, que se llama Altar de Oración. El viernes pasado se conectaron 28 personas o 29. Es decir, estaban presentes 29 personas porque las anoté. Tal vez no eran 29 dispositivos, pero eran 29 personas. A esas personas les he estado compartiendo una lista de pasos para edificar la fe. Una fe viva, una fe sana, una fe eficaz, una fe madura. Y ustedes y yo tenemos que darnos a la tarea de edificar esa fe. O la edificas tú o nadie la edifica. Eres tú el responsable de edificar tu propia fe. Nadie se puede meter en tu corazón y edificar la fe. Eres tú. Y una de las cosas que le estoy diciendo para edificar una fe sana en Dios y en su palabra es que tienes que aceptar este libro como verdad desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Tienes tú que aceptarlo. Si tú no lo aceptas así tal cual, entonces tú te conviertes en tu Dios. Porque tú entras a la Biblia y dices, no, esto no. ¿Y qué otra cosa? No, pues tampoco esto. ¿Y esto? No, esto tampoco. Entonces tú te metes a juzgar a Dios y a decirle, esto que está aquí no es cierto. No es para ahora, no es para esto, ¿no? Y se justifica la gente. Yo les he animado, si tú quieres tener una fe sana, tienes que hacer lo que te estoy diciendo. Si no, es una fe enferma. Es una fe enferma. Una fe que cree lo que quiere creer y porque le conviene creer, y no cree lo que no le conviene creer. Está enferma tu fe. No es que no creas en Dios, sí crees en Dios. No es que no creas en la Biblia, sí crees en la Biblia. Nada más que crees a tu manera. Y ahí está la enfermedad. Ahí está la enfermedad. Cuando tú crees en Dios a tu manera, ahí está la enfermedad. Porque cuando Dios le dice a Dios en una oración, su Padre, tu palabra es verdad. Eso es desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22. Es verdad todo. Por eso te digo que si quieres tener una fe sana, tienes que creer que la Biblia es verdad de Génesis 1 hasta Apocalipsis 22. Y en ese tramo está Malaquías 3, que mucha gente encuentra la manera de cómo neutralizar y anular la enseñanza. Cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, lo aceptó como verdad. Mira por favor lo que dice allí, versículo 6 del capítulo 3. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Fíjese el error del pueblo de Israel. Desde el día de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Pero en el versículo anterior le dice, porque yo Jehová no cambio, por esa razón no ha sido consumido. Y si el Señor no descarga todo lo que tiene que descargar, es por misericordia. Y aquí en el versículo 7, entonces, ¿cuál es la exhortación?
volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y la gente es de aquella gente que cree que es muy buena creyente y que es un don de Dios y que es una persona maravillosa, y le preguntan en qué hemos de volvernos. Pues, Señor, estás en otra onda, estás mal, ¿en qué hemos de volvernos? La conciencia está ¿qué? Adormecida. La conciencia está ¿qué? Cauterizada. El creyente hace ¿qué? Lo que se le pega la gana. Se acaba de decir que son desobedientes, pero ¿en qué? ¿En qué? Están preguntando. Y entonces dice aquí, mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? El 8. ¿Robará el hombre a Dios? Aquí es Dios hablando. Pues vosotros me habéis robado. Y vuelve la cosa, la ceguera. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? ¿Por qué? Porque el creyente es un don de Dios, un pan precioso. ¿En qué te hemos robado? Y dice aquí, en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Y dice, aquí el versículo 9 está tremendo. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Entonces el Señor profiere esas palabras que son terribles. Ser maldecido por Dios, pues es algo que yo espero que tú y yo no aspiremos a ser maldecidos por Él. Porque mire, toda persona que no diezma, siendo creyente, ¿verdad? Siendo creyente, habiendo sido renacido, Dios espera que sea responsable con lo económico, con su Dios. Como pastor, después de más de unos 48 años de estar pastoreando iglesias y congregaciones como obrero, como pastor, yo me he fijado, estos hermanos no dan su diezmo y se les enferman los hijos y terminan llevando lo que era del diezmo al doctor, a las enfermeras, a las medicinas, y ellos son los que se sirven de eso. O se le descompone el carro y acaban yendo con el mecánico, o caen en deudas y en deudas y en deudas, y es un asunto difícil. O los tranzan y pierden su dinero. O pudiera ser que no les pasa eso, nada de lo que les digo, y se sienten muy bien. Tengo salud, tengo trabajo, tengo carro, tengo mujer, tengo hijos, tengo esposo, tengo hijos, no pasa nada. Puedo pasar por alto eso y salir limpio. Aquí, aquí, aquí. Allá, ojalá nos pudieses contar cómo te va. Porque la prosperidad de los necios los echará a perder. Eso es lo que dice en el libro de Proverbios. La prosperidad de los necios los echará a perder. ¿Cómo así? Bueno, esa prosperidad de alguna manera te va a afectar negativamente. De alguna manera, yo no sé la manera, pero de alguna manera. Entonces, traed, dice aquí en el versículo 9, ¿verdad? 10, traed todos los diezmos al alfolí. Y aquí la exhortación es a traer todos los diezmos, todos. Si vendiste pepitas, el diezmo de las pepitas. Si vendiste pepitas y cacahuates garapiñados, el diezmo de las dos cosas. Si vendiste papitas y garapiñados y ilustraste los zapatos, pues diezma de todo. Si sembraste frijol, maíz y trigo, todo se diezma. Todo se diezma. Si yo no diezmo
todo ingreso que en su bondad, en su misericordia, en su fidelidad, Dios trae a mi vida. Y entonces cuando me llega la bendición, codicio la bendición y no quiero darle a Dios lo que le corresponde. Y entonces te suelto esto, pero esto para acá. Eso es desobediencia. Dar únicamente parte de lo que le corresponde a Dios es desobediencia. Tú puedes decir, pero estoy diezmando, pastor. Sí, pero no estás dando todos los diezmos, hijo. Se tiene que dar todo. Mira, hermano, tú no puedes ser más sabio que Dios, hermano. A Dios no te lo puedes dorar con una píldora, como te doras la píldora a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tu vecino o al pastor. Pero es que, pastor, bueno, yo como pastor te amo, te abrazo, te bendigo, oro por ti, me sigo. Entonces, aquí dice, trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. ¿Cuál es la casa? ¿Cuál es la casa? La casa somos todos nosotros, comparativamente hablando. Allá está hablando al Antiguo Testamento, al pueblo de Israel. Nosotros somos ahora la casa. Lo puedes ver en Hebreos capítulo, en la epístola a los Hebreos. Ahí está, somos la casa. ¿Y cómo es que Dios ha estipulado las cosas? Pues que a través de los diezmos, en aquel tiempo, la tribu de Leví tuviera su ingreso, mientras que ellos se dedicaban a servir y ministrar a Dios en el tabernáculo. En la actualidad, la casa es la iglesia. ¿Y quiénes son los levitas? Pues somos los pastores, los obreros. Porque yo tenía la oportunidad de estudiar ingeniería química. Estaba yo en la SICI, allá en la Ciudad de México, estaba estudiando ingeniería química. Y se me atraviesa el Señor y me llama. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Dejar mi ingeniería química truncada y entonces irme a estudiar. Y en lugar de graduarme como ingeniero químico industrial, me graduó con una maestría en teología. Ah, bueno. ¿Y ahora de qué vive el maestro en teología? ¿De qué vive? Si fuera ingeniero químico industrial, de una empresa. Pero aquí es lo que luego le reclamaba yo. Señor, ahorita si estuviese de ingeniero químico, otra cosa sería, económicamente hablando. No que aquí. Mira nomás cómo están las cosas. Y entonces yo quería hacer mis negocios. Amelia me conoció como ahí vendiendo Amway, y creo, no me acuerdo quién más, y Pati o Lulú. No me acuerdo si me vieron vendiendo Amway y haciendo mis luchas. Y me iba bien, hermanos. Me llegaba mi chequecito. Y comencé a crecer. Y me dice Dios, ¿qué vas a hacer? ¿O Amway o la iglesia? ¿Qué vas a hacer? La iglesia. Ya, dejé Amway y ya me seguí. Al rato, de vuelta. Me metí en varios negocios. Hasta que me cayó el centenario. Los que trabajan en el evangelio, que vivan del evangelio. Ay, Señor, pero ya ni te digo, Señor, las cosas, porque entonces David Vivas Aguilar, contador público. Iliana en una licenciatura en educación. Nadia trabajando en una empresa particular, bueno, de un grupo de personas. ¿Qué hicieron ellos? Pues dejar sus cosas y venirse a trabajar al Señor. ¿Y de qué se sostienen ellos? El pastor que iba a ser ingeniero químico ya no es ingeniero químico. David Vivas, que iba a ser, que estaba como contador, él sí se graduó, ahora ya está de este lado. Y luego Iliana, que estaba trabajando, ahora vente para acá. Y ahora vente para acá. Pero es que allá yo recibía, sí, pues vente acá y yo te voy a dar. ¿Con qué se nutre las finanzas de la iglesia? Con diezmos y ofrendas. Mariano también.
Mariano, él sí se graduó también. Dios le llamó y está, sí, disculpen, y estamos nosotros aquí. ¿Cómo se nutre estos hijos de Dios? Porque somos hijos de Dios, somos sus hermanos. Me han llamado a la 1 de la mañana y allá pega el pastor la carrera a buscar, a ayudar a la oveja. A las 11 de la noche, allá corre el pastor. Y así estamos a sus órdenes. No les pedimos nada. Nada les pedimos. Nosotros. Dios sí le pide a usted su diezmo. Sería muy bueno. A ver, Amelia y Mariano, pénganse de pastores. Y que vivan de los diezmos y las ofrendas que entran, sin nada. A ver, vénganse. A ver, Roberto y Bianca, vénganse. De pastores. Órale, vénganse. Y vivan de lo que ingresa. Félix y ahí, ¿dónde está Eli? Vénganse también de pastores. Víctor, este es Víctor, ¿verdad? Sí. Víctor y Lupita, vénganse de pastores. David y Denise, vénganse de pastores. ¿Qué otro matrimonio? Eloy, no está el hermano Eloy. Vénganse de pastores y vivan solamente de eso, porque eso es lo que hacemos nosotros. ¿Qué pensarías tú de los diezmos? ¿Qué pensarías tú de los diezmos? No, pues iglesia, ofrenden, diezmen. Sí, hermanos, ofrenden, diezmen. Ahora sí. Ahora sí. Como ya estás de este lado, ves las cosas de manera diferente. Pero como estás de este lado, por ejemplo, ustedes alguna vez se preguntaron, bueno, ¿y el pastor y los obreros estarán comiendo en esta pandemia? ¿Estarán comiendo porque no hay celebraciones? ¿Estarán comiendo? Pues los vemos gorditos, yo creo que sí. Los vemos bien alimentados, yo creo que no la pasan tan mal.